Empezamos. Creo que tenemos transmisión. Listo, muy buenas noches. Un saludo desde nuestras casas. Nos encontramos esta noche con dos concejales del distrito en este evento organizado por el programa de pregrado Gestión y Desarrollo Urbanos de la Universidad del Rosario. La Universidad del Rosario cuenta con distintos consejos estudiantiles que organizan y promueven distintas actividades, y en este caso el Consejo Estudiantil de la Facultad de Estudios Internacionales, Ciencia Política, Estudios Internacionales Políticos y Urbanos, han propuesto organizar este evento y contamos con la presencia de los concejales para hablar sobre el plan de desarrollo con algunas temáticas priorizadas, pero evidentemente la conversación nos puede llevar a que nos enfoquemos a unas nuevas, sumemos unas nuevas, y las que inicialmente hemos promovido son aquellas que van a hablar de hábitat, movilidad, género y ordenamiento territorial en lo que respecte al plan de desarrollo. Pero el foco de la conversación esta noche es que hablemos de ordenamiento territorial. Me presento brevemente, mi nombre es Diego Silva Ardila, soy profesor del programa de Gestión y Desarrollo Urbanos, como había mencionado anteriormente, y con nosotros están Susana Muhammad y Martín Rivera Alzate. Buenas noches, Martín y Susana. Hola, buenas noches. Diego, buenas noches, un gusto estar aquí. Susana, ya llevamos días completos en la otra virtualidad. Me imagino que han sido días intensos de trabajo alrededor del programa. Pues les cuento un poco la mecánica, ustedes saben, pero compartamos con los que están ahí conectados. Vamos a estar recibiendo constantemente preguntas por parte de la audiencia. La idea es que este no sea un diálogo acartonado, en el sentido que podamos interactuar con los que están en este momento en vivo. De lo contrario, podríamos un pregrabado, lo podríamos a girar en internet. Entonces, la idea sí es que los que están en este momento con nosotros nos puedan ir enviando preguntas y podamos ir terciando con lo que vamos comentando y hablando. Sabemos que ustedes están bastante ocupados, tal vez en algún momento tengan que recurrir a en el consejo. Nos dirán que tengamos esta hora de conversación. Brevemente, para los que están acá, yo había pensado inicialmente, cuando teníamos una dinámica, no sé si la quieran hacer, ¿cierto? Yo había pensado que en lugar de leer lo que yo tengo de cada uno de los perfiles, si ustedes se animaban a presentar al otro. Uy, pero no, eso queda muy incompleto. Podemos sí, hagámosle, pero usted completa con los perfiles. Listo, yo hago el complemento, ¿no? Pensando en que uno con los colegas pues debe conocerlos, pues dije, bueno, quizás buen ejercicio. Ahí de entre uno y el otro se pueden presentar, sobre todo como para conocer un poco el contexto. Entonces, no sé quién quiere arrancarla. Hágale, Martín. Susana Muhammad es concejala por la Colombia Humana. Ella fue secretaria de Ambiente durante la administración de Gustavo Petro y pues es una gran experta en ambientales. Es quien lidera en el Consejo las discusiones y los debates en este tema. Desconozco qué estudió y en dónde estudió. Sí. Creería que es ingeniería ambiental, pero quizás estoy muy equivocado. Y quizás estuvo en la universidad pública, pero no me atrevería a... Bueno, Martín, toca hacer la tarea, hacer la tarea. Bueno, le cuento, es politóloga de la Universidad de los Andes. Vea pues. Bien, hizo una maestría en filosofía y ya de pronto Susana nos puede contar un poco el detalle, porque creo que para muchos es nuevo, incluso creo que hasta de pronto lo diga mal, en la Universidad Stellenbosch de Sudáfrica. Allá fue voluntaria en una ecoaldea, trabajó con Shell, nos dice que a través de esos dos trabajos pudo ver un poco el sistema de energía mundial, interesarse por temas de movilidad eléctrica y diseño sostenible. Y como usted dice, participó en la creación del movimiento de progresistas, nos acompañó en el gobierno distrital como secretaria de Ambiente de Bogotá, hizo parte del C40 para América Latina y ahora pues trabaja en el Consejo. Hola, Susana, ¿cómo estás? Entonces, hola. No sé si ahora te preguntas con Martín. Claro. Bueno, entonces Martín Rivera es concejal de la Alianza Verde, pero realmente es del movimiento Compromiso Ciudadano. Lo que sé de Martín es que es una persona muy interesada en innovación, muy interesada en propuestas de ciudad que tengan un componente como de
ir un poquito a la vanguardia, y también lo que he visto de él en el consejo es que es un concejal muy juicioso. Siempre me impresionan sus presentaciones llenas de cifras, muy sintéticas, al punto, de sus ideas muy claras. Creo que es el concejal con más claridad en el consejo. Yo creo que Martín, si esta evaluación de Bogotá, como vamos, sale, va a ser el mejor concejal retirado por Bogotá, como vamos. Vamos a ver. Hasta ahí llego. Yo conocí a Fenomenal. Martín en octubre en la campaña. Quizás Martín en ese ranking tenga que declarar conflicto de interés, pero ya les cuento por qué. Quizás ese comportamiento que está diciendo Susana responde a que Martín pues es de la casa, es gestor del desarrollo urbano, es egresado del programa de pregrado que tenemos en la Universidad del Rosario. Nos alegra mucho que sea juicioso y que realmente el esfuerzo que hacemos por formar gestores del desarrollo urbano empiece a tener un impacto directo en las políticas públicas en nuestra ciudad y ojalá en todas las otras ciudades del país. Entonces, gracias Martín. Entonces le cuento, sí estudió gestión y desarrollo urbanos en la Universidad del Rosario, representa al Partido Verde, pero hace parte del movimiento Compromiso Ciudadanos. Y hay una parte interesante en la hoja de vida de Martín, es que trabajó por muchos años, porque fundó con otros, es decir, fue cofundador de un equipo llamado el Combo 2600, un grupo de activistas que movía información, que participaba en un colectivo ciudadano que hicieron bastante por la cultura ciudadana en la ciudad. Y para terminar, precisamente lo que mencionaba un poco del conflicto de interés, trabajó en la coordinación del Consejo Cómo Vamos y también en Pro Bogotá Región como coordinador de gobierno y políticas públicas. Entonces, tal vez a la hora del ranking, si todavía están los del equipo, Martín tenga que decir que no lo tengan en cuenta. Bueno, no. Buenísimo. Esperamos trabajar. Como no tenemos de pronto limitantes del tiempo, pero por si las moscas, yo sé que ustedes son sintéticas. Yo había preparado aquí un ejercicio, dado que estamos extrañando el fútbol. Bien, y este es oficial kit de árbitro. Entonces, en el momento en el que queden 30 segundos, a través de la cámara les aviso. Y si se nos están acabando los 10 segundos, les aviso por este lado. Y el objetivo ya sería no tener que terminar usando el pito. Bien, pero la verdad creo que no va a ser difícil y podemos, en este sentido de tratar de hacerlo un conversatorio muy formal, no tener esas presiones de tiempo y tenemos tiempo suficiente y la idea es poder compartir las ideas. Entonces, recogiendo un poco las inquietudes de los estudiantes y de los profesores, ya nos irán llegando preguntas por acá. Vamos a arrancar por una básica que creo que es muy importante, que apunta mucho a un ejercicio que siempre nos gusta hacer, es primero mi primaria, pero antes de empezar a trabajar, a discutir detalles, los detalles, etcétera, es bueno pensar conceptualmente qué estamos haciendo. Entonces, Armando Durán, preocupado por temas de desarrollo, profesor del programa de gestión y desarrollo urbanos, nos compartió una pregunta que creo que es bien interesante. ¿Qué visión de desarrollo está auspiciando el Plan Distrital 2024? ¿Cuál es la visión de desarrollo que ustedes perciben que está en ese plan de desarrollo? Y ante esa visión de desarrollo, ¿cuál es su posición al respecto? Entonces, aquí es una pregunta un poco por el desarrollo. Los planes de desarrollo se fueron convirtiendo en lugares comunes, ¿cierto? Casi que contenedores siempre de lo mismo y a veces, lamentablemente, los asesores hacían copy-paste y encontrábamos problemas de copias en distintos lugares. Bogotá no ha tenido ese problema, pero pensemos un poco cuál es el concepto de desarrollo que está detrás de eso. La palabra, ¿quién quiere iniciar? Usted es el árbitro, Diego, usted dirá. Bueno, entonces arranquemos por mi derecha, que sería Susana. Uy, esa sería más bien la izquierda, yo creo. Pero bueno. En este caso, eso sí hay que decirle a Zoom. ¿Ah? Bueno, yo diría que es una visión liberal. Esto significa una visión que ve el Estado desde la perspectiva de la efectividad, que pues le parece que hasta cierto límite se puede trabajar con los privados en ciertos servicios públicos. Nos preocupa, por ejemplo, un artículo en el plan de desarrollo que creo, con tantos artículos, pero estoy casi segura que quedan todavía las asociaciones público-privadas para servicios sociales, como por ejemplo la salud y la educación, tema en el que no estamos de acuerdo. Es en esa visión liberal en donde se acepta y se integra la diversidad. Sin embargo, creo que hay unos que tienen más voz sobre la mesa sobre la decisión del desarrollo y creo que está más hacia ciertos gremios y ciertas
asociaciones civiles, y esa es una primera lógica. La segunda lógica es que no creo que tiene una visión de derechos, tiene más bien una visión de servicios frente al tema social y de empoderamiento económico, que pues no es como un atributo. Creo que es sensible a la diversidad desde la perspectiva de inclusión, por ejemplo, de la mujer, de inclusión de las diversidades que tiene la ciudad de Bogotá, pero no termina reflejando una visión de derecho a la ciudad, que es la visión que nosotros hemos construido. Entonces, el plan se llama un nuevo contrato social y ambiental. Nosotros hemos hecho este análisis, cuando hablo de nosotros es mi bancada, que un nuevo contrato significa, cuando hablamos de un contrato social, en la lógica clásica de Rousseau, significa un contrato entre iguales, entre ciudadanos. Desafortunadamente, Bogotá mantiene hoy, a pesar del trabajo de muchos gobiernos, sus altos índices de desigualdad, y por eso creo que no hay paridad en la mesa para ese contrato, y por eso creo que es una visión liberal, que sí tiene la lógica de inclusión, pero que no aterriza en una lógica del Estado garantizando a profundidad los derechos. Me ha parecido corto el plan, la lógica de la administración más que el plan, lo dicen de palabra, pero no lo veo en los hechos, el tema de lo territorial, el enfoque territorial. Nos ha tocado hacer un trabajo muy fuerte en el Consejo para que esto vaya entrando en hechos concretos. Lo hablo tanto desde lo ambiental como desde lo social. En esa lógica creo que también es un gobierno un poco tecnocrático, que piensa que pues, desde la planeación y la lógica racional se pueden resolver los conflictos. Y por último, ven la participación ciudadana muy desde el lente de lo que se llamaba cultura ciudadana. En cambio, para nosotras ahí hay un contraste, la participación es un derecho, y además el Estado tiene que garantizarla precisamente a aquellos que no tienen voz porque no tienen poder. O sea, no hay un contrato entre iguales, un nuevo contrato social y ambiental es una visión liberal de la inclusión, pero no es una visión del contractualismo visto desde la equidad y de la igualdad, porque precisamente estamos en una sociedad muy desigual. Y en el tema ambiental lo veo como si tuviéramos una sostenibilidad, uno podría pensar la sostenibilidad desde una sostenibilidad fuerte que cambia el sistema económico y una sostenibilidad débil que busca mitigar y convivir con ese sistema económico destructor. Creo que el plan de desarrollo está parado más en una visión débil de la sostenibilidad, en donde podemos hacer una transacción y ponernos de acuerdo para que podamos cuidar los recursos. Hablan de recursos naturales, pero no están en la lógica del ecologismo fuerte o del ecologismo profundo, que habla de derechos de la naturaleza, que habla de que nosotros, que precisamente nosotros, el desarrollo es el factor de destrucción ambiental, y por lo tanto lo que necesitamos es cambiar el desarrollo y cambiar el sistema económico, no mitigar sus efectos, porque la máquina sigue andando. Entonces, en conclusión, una visión liberal del desarrollo. Muchas gracias, Susana. A mí me quedó una duda muy brevemente cuando habló de la parte técnica. ¿Se presenta como técnico el plan o premian? No entendí bien el argumento, solamente porque muchos de los elementos mencionados los vamos a retomar más adelante. Tiene pregunta interesante, porque mire que, fíjese que sí creo que la administración tiene un talante tecnocrático, significa que le dan mucho valor a la técnica para justificar sus decisiones políticas. Yo vengo de un proyecto político que es al contrario. Nosotros primero planteamos la visión política y la técnica se subsume a lo político, no al revés. Y lo político visto como las relaciones de poder desiguales en una sociedad. Sin embargo, cuando vamos a ver el plan de desarrollo, aterrizando en el plan, me pareció muy débil técnicamente. Un plan cuyas metas no están bien alineadas con las líneas base. O sea, están en una visión clásica de la planeación, que es una visión en donde usted tiene una línea base, o sea, la realidad, ¿cuál es hoy? Y entonces usted dice cómo proyecta cambiar de acuerdo al presupuesto. Esa es una visión clásica de la planeación tecnocrática. Yo vengo de un proyecto político que no planea así, que más bien piensa cuál es la visión de transformación, y desde esa visión de transformación nos paramos para hacerla pasar hoy a pesar de las limitaciones técnicas. Y eso es una visión diferente. Ese proceso, entonces me sorprendió porque yo esperaba un plan técnicamente muy robusto en la visión clásica, pero encontré un plan técnicamente débil y que nos ha tocado meterle mucha mano en el Consejo para mejorarlo. Creo que ha hecho un buen trabajo el Consejo en mejorarlo, ha aterrizado en concretar metas, sin embargo, se mantienen en la lógica burocrática. Podemos hacer, o sea, anuncian grandes cambios, pero ¿cuándo vamos a ver qué van a hacer?
lo que van a hacer es lo que pueden hacer. Y lo que pueden hacer es lo que les permite el Estado como está configurado hoy. Perfecto, Susana, gracias. Creo que vamos a volver porque ese tema me gusta mucho. De hecho, en algunas de las clases, yo tengo una a mi cargo que es políticas públicas, reflexionamos sobre las posturas técnicas que tratan de mitigar la dimensión política, incluso diciendo que por ser técnicas son apolíticas, como si ser político fuera algo negativo. Y a mí me gusta mucho recordar la frase de no hay nada más político que lo técnico, o incluso el que pregona excesivamente que es técnico. Pero ahorita podemos volver, muy interesante el punto. Martín, escuchamos, ¿cuál es la posición de desarrollo que usted lee en el plan? Diego, antes de responder la pregunta, dejarles claro a usted y a quienes nos están viendo que al igual que Susana, yo estoy conectado en este momento a la sesión. Algo que nos ha dado el mundo digital es la ubicuidad de poder estar en varios sitios. Estoy ahí conectado, entonces si de pronto me desconecto y Susana también está en lo mismo, es por razones que nos ganan a esta invitación. La visión de desarrollo que tiene este plan coincide en gran parte con lo que plantea la concejala Susana, conceptualmente hablando, y creo que hay unos conceptos que sí es interesante que hablemos más adelante. Pero lo primero que hay que tener presente es que este plan ha tenido modificaciones por razones exógenas a la misma naturaleza de la administración. Cuando la alcaldesa quedó electa el 27 de octubre, con una ciudad muy distinta a lo que pasó el 19 de noviembre con las marchas y luego con el coronavirus. Y se tuvo que reconstruir un plan de desarrollo en una visión de ciudad, lo que quisiéramos con una Bogotá previo a la crisis del COVID-19, y luego cómo vamos a reaccionar y cómo vamos a resurgir o a revivir o a sobrevivir en plena crisis sanitaria que desata una crisis social y que desata una crisis económica. Yo resaltaría lo primero es que tiene una visión de desarrollo del cuidado, Diego. Hay una economía solidaria detrás de este plan de desarrollo. Hay unos conceptos muy importantes sobre, por ejemplo, el ingreso básico garantizado para ciertos hogares en el distrito. Eso es revolucionario en el sentido de, por un lado, tener que actualizar bases de datos, entender que la pobreza multidimensional va a aumentar, la pobreza monetaria va a aumentar, y para eso esta administración busca poder reaccionar rápidamente para que ese golpe no sea tan grande para esos hogares en Bogotá y de alguna manera tener alguna reactivación económica. Ese concepto de economía solidaria en Bogotá yo nunca lo había visto como un eje central de un plan de desarrollo, como la apuesta de una administración para, digamos, darle ese desarrollo a la ciudad, insisto, con esa coyuntura del COVID-19 y lo que eso está generando. Hay en algunos artículos un planteamiento de algunas bases para el ordenamiento territorial. Recuerden que esta administración también tendrá la gran responsabilidad de debatir o de aprobar el plan de ordenamiento territorial. Yo sí siento que hay unas bases que apuntan a ese modelo que se ha venido construyendo sobre todo en el siglo XXI de las ciudades densas. Se le apuesta muchísimo a la bicicleta, gracias a, como decía la concejala Susana, de las mejorías que hemos hecho en el Consejo. Se establece el sistema de bicicletas públicas, 82 kilómetros de ciclorruta que eran transitorios por la coyuntura ya van a ser permanentes, y eso aumenta en la meta final. Va a haber una apuesta muy grande en volver al barrio. Recuerden que el POT original buscaba esos nodos en la ciudad, que fuera multicéntrica. De alguna manera nos va a tocar hacerlo, acelerar mucho ese modelo de ordenamiento territorial. Coincido con Susana que en algunas cosas no se ve muy claro ese derecho a la ciudad, pero ya vendrá la apuesta y la discusión de fondo de ese plan de ordenamiento territorial. Frente a los derechos, yo ahí no coincido tanto con la concejala. Yo sí creo que ese es un plan que le apunta o que le apuesta a que los derechos queden muy claros. Hay incluso una designación presupuestal con las que varios concejales no estamos de acuerdo, y es que el sector gobierno tiene un aumento considerable en su presupuesto, tendrá cerca de 6 billones de pesos, y ellos argumentan que gran parte de esa inversión
va para garantizar la participación, que es uno de los derechos, como decía la concejala, también lo considero de esa manera, es un derecho que se le apuesta fuerte en este plan. Varios dimos algunas ideas de cómo garantizar habitabilidad a ciertos o a distintos sectores de la sociedad, y la Secretaría de Hábitat puso un artículo sobre cohabitabilidad. Incluso ahí les quiero confesar que la idea que salió del equipo, de mi equipo de trabajo, vino precisamente de María Carolina Zuluaga, pasante de la carrera de Gestión y Desarrollo Urbanos, quizás de algunos de ustedes la conocen. Fue ella quien tuvo esa idea en la oficina, la llevamos a Hábitat y afortunadamente se amplió para ciertos sectores. Yo también creo que eso va en ese sentido. Y cierro, Diego, para no tener la tarjeta amarilla, con destacar que el eje central de este plan de desarrollo y de la sociedad, no estoy de acuerdo conceptualmente con ese contrato social y ambiental. A mí tampoco me gusta ese término. Ya Susana daba sus argumentos y conceptualmente estoy de acuerdo con ella y en su momento lo discutí. Pero destaco que el eje central de este plan de desarrollo es la mujer. Se le da un protagonismo enorme a la mujer como actor de la sociedad. Esa palabra no es correcta porque es masculina, pero de la sociedad que ha sido desafortunadamente violentada, que ha sido rechazada, que ha sido marginalizada. Se le pone en el centro de la cuidadora, ¿cierto? La mujer cuidadora de la sociedad, y creo que hay una apuesta muy interesante y que puede resumir fuertemente esa visión de desarrollo que tiene este plan que estamos aprobando en el Consejo. Gracias, Martín. Y creo que ese es uno de los temas que había propuesto el Consejo Estudiantil de la facultad, donde está el programa de pregrado de Gestión y Desarrollo Urbano, género. Entonces yo creo que ahí podemos volver. Pero como la idea es ir y volver, y yo tengo aquí algunas preguntas de los profesores, pero nos llegó una muy relacionada, pasemos de lo conceptual al documento, a la estructura. Bien, a mí me sorprendió al empezar a ver la estructura del documento que en lugar de las categorías tradicionales de educación, salud, etcétera, que muchas veces responden a formas de pensar a mí me gusta mucho la expresión de los argentinos, compartimentos estanco, ellos influenciados precisamente por la estructura naval, naviera, ¿cierto? Pero estar separados cada uno en compartimentos separados. Hay una propuesta nueva alrededor de los propósitos, y la pregunta que llega, le voy a pedir el favor a Valeria, que es la presidenta del Consejo Estudiantil, que si es posible, nos ponga el nombre de la persona que pregunta para que podamos mencionarla. Pero la pregunta que nos llegó dice lo siguiente: las problemáticas complejas de una ciudad como Bogotá o cualquiera implica que se piensen los problemas de forma intersectorial y o transversal. No obstante, superar la visión por sectores en un plan de desarrollo, que es lo que más o menos vemos en la propuesta, es complejo por cuestión de competencias, aspectos legales, presupuestales, políticos y por cuestiones de egos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo romper los compartimentos estancos en una administración pública que está diseñada a través de compartimentos estancos? Incluso, como ustedes saben, las malas prácticas incluso a veces son pequeños terruños de manejos políticos mal manejados. No necesariamente el caso de Bogotá, pero sí de las otras ciudades, y de alguna forma estamos hablando también de las otras ciudades en Colombia. ¿Cómo este plan de desarrollo aborda y propone salidas a esta encrucijada? ¿Qué creen ustedes que aporta esta nueva forma de complejidad, ¿cierto? Y de no abordarlo a través de compartimientos el plan de desarrollo. Yo creo que trataron, hacen un esfuerzo, sin embargo, me parece, cuando vamos también nuevamente a la práctica, que no es un problema de las entidades, sino un problema de la configuración del plan. El plan es una mochila, me parece hoy no hilada del todo, no está terminada, no está hilada bien, que tú la puedas ver por todas partes y veas la coherencia. Entonces, como una ciudad es un sistema complejo, que lo que hagas en un aspecto va a modificar otro, yo no veo esa integralidad. Han organizado el plan por propósitos, que eso es positivo porque queda claro pues las 5 cosas que quiere lograr el plan, y esos propósitos se traen a programas, pero falta algo súper fundamental, que es la operatividad. El plan no aterriza en proyectos.
pone metas, pero no pone proyectos. Y es en los proyectos, en la acción de los proyectos, en donde realmente las instituciones aunan esfuerzos para sacar un propósito. Y ahí es donde creo que se queda corto y hay una distancia gigante entre lo que se intenta hacer y lo que realmente termina articulándose. Perfecto, gracias Susana. Y hace parte del reto complejo de hacer esas transiciones, pero vale la pena resaltar por lo menos la intención y el esfuerzo por empezar a generar esa integralidad, Martín. Bueno, quiero añadir una cosa, tampoco no es la revolución, no es la primera vez que se hace. Si ustedes, y pues lo puedo decir por conocimiento de causa, por eso me refiero a eso, no me refiero a otros, seguramente tal vez otros gobiernos también lo han hecho, pero el Plan de Desarrollo Bogotá Humana era una mochila súper bien hilada, técnica y conceptualmente, y con mucha claridad de dónde estaba la acción y cómo la acción se aunaba. Ahora, eso es una cosa en el planteamiento, otra cosa es en la práctica, cuando obviamente la sectorización del distrito te toca luchar mucho con la burocracia interna y su forma de pensar para que entiendan dinámicas que rompan paredes institucionales entre un lado y otro. Es cierto, y los momentos de discusión, ojalá no solo fueran cada 4 años, son buenos momentos para revisar los planes anteriores y extraer aquellos elementos que valen la pena, y a veces es muy peligroso decir que es la primera vez o nunca se había hecho o ese tipo de cosas. Martín, cuéntenos usted cómo ve ese reto de eliminar el compartimento estanco. Vea, yo creo que lo más importante que me quedó de la carrera de gestión y desarrollo urbano fue entender la importancia de la interdisciplinariedad. Y eso que viví yo como estudiante de poder entender un poquito de todo, pero no tener profundidad en nada, tiene sus lados positivos y sus lados negativos, por supuesto, pero lo más positivo sí es poderse sentar con un secretario o secretaria de uno u otro sector y poderlo hilar con lo que estaba hablando otro secretario u otra secretaria. Eso da ciertas herramientas y les quiero decir que en mi equipo hay 2 personas de la carrera, entre esas ya les mencionaba María Carolina y está Sebastián Castañeda como coordinador de la UAN, quien estudió conmigo y pues ha hecho un trabajo fantástico. Nos ha dado las herramientas para poder, digamos, la primera lectura que le hicimos al plan, muy rápidamente entendimos esa intencionalidad. Pero, como dice Susana, estoy de acuerdo, no está muy bien hilado el documento, se lo manifestamos varios concejales y concejalas, incluso el concejal La Serna, también de la Alianza Verde, le contrapropuso un esquema de árbol para poder, digamos, ver más fácil cómo está estructurado este plan de desarrollo, porque como está en este momento, es difícil de leer, es difícil de entender y eso genera una dificultad en hacer el control político. Incluso lo de los propósitos, que tiene un buen sentido y pone las cartas sobre la mesa sobre cuáles son los 5 ejes fundamentales de esta administración, tiene el problema que termina siendo muy ambiguo, tiene el problema que termina siendo muy amplio. La granja de los compartimientos o de la sectorización es que usted puede saber ir a hacerle el control político muy concretamente a un sector en particular, un programa, a una persona casi, si se hizo, no se hizo, cómo se hizo, cuánto se demoró y qué impacto tuvo. Aquí se convierte en algo un poco más complejo. Va con la complejidad del funcionamiento de la ciudad misma y de entender que estamos relacionados unos con otros de todas las maneras posibles, pero como está estructurado genera esa dificultad. Y lo otro es que no hay claridad en el plan sobre las metas concretas, a qué proyecto concreto está relacionado y cuánto nos va a costar. Al final, la ejecución del plan de desarrollo es usted con cuánta plata cuenta, en qué la va a invertir y qué resultado le dio. Y como está planteado, insisto, bien intencionado, pero en la mecánica muy enredado, se dificulta poder hacer esa relación y tendremos un trabajo adicional los concejales y las concejalas en poder hacer esa trazabilidad y ese control político y que la excusa de la administración no sea es que no está sectorizado, sino que son varios sectores al tiempo. Entonces, tiene sus ventajas, sus retos y el trabajo adicional a nosotros que es decir, que tenemos que saber entenderlo y asumirlo de la mejor manera. Excelente, Martín. Creo que ahí aparecen unos elementos fundamentales. Tenemos algunas preguntas. Susana va a salir un momento, me imagino que algo en la sesión. Entonces voy a formular la pregunta. Si es necesario, la vuelvo a formular cuando regrese Susana. Pero aquí voy a hilar con un tema de información que ustedes 2 han mencionado constantemente. Entonces, otro de los profesores que tenemos en nuestro programa de gestión y desarrollo urbanos, que se llama Alejandro Fejet, trabaja con procesamiento de información, con modelos de información, con sistemas de información,
y le interesa el tema territorial. De hecho, sus trabajos son sobre enfermedades y ciudad. Es decir, por mucho tiempo estudió el impacto de la malaria en las ciudades colombianas. Se podrán imaginar que ahora el hombre anda muy atareado con las investigaciones alrededor de los retos de COVID y ciudad. Nos pregunta eso. Dice, hablando sobre lo que podría llegar a ser una agencia de datos para Bogotá o una unidad de datos para Bogotá que fortalezca los ya ejercicios que vienen andando en Bogotá sobre información. Uno de los temas emergentes en los debates académicos sobre el ordenamiento territorial regional son las unidades funcionales. Con los grandes datos es posible identificar estos territorios. ¿Puede mencionar algunos ejemplos puntuales sobre cómo se puede ver reflejado en políticas públicas de movilidad, políticas de uso de suelo, zonas protegidas y corredores ambientales? Y yo aquí sumo otra que nos interesaba, el asunto metropolitano y de coordinación. La pregunta es bastante amplia, también puede ser bastante puntual, pero la verdad aquí la pregunta es información y territorio. ¿Cómo vieron ustedes que llegó el documento? ¿Cómo han incluido en el debate y cómo creen que deberían ser las acciones en los próximos 4 años para mejorar la disponibilidad de información urbana y el uso de información urbana en el distrito? Entonces, adelante, Martín. Bueno, primero un saludo a Alejandro y también a Armando, cuando lo mencionó, no le mandé también los saludos respectivos. Este artículo es, digamos, el del sistema de información ha sido uno de los que más debate generó. Se aprobó ahorita y fue una discusión larga y amplia. Hay sectores que no están de acuerdo, sobre todo por es mi lectura y mi interpretación, sobre todo por la desconfianza hacia lo público. Aquí hay un elemento adicional y es que desafortunadamente está completamente rota la confianza entre la ciudadanía y los actores políticos y la administración. La razón detrás de esa es muy amplia, muy extensa. Hay estudios interesantes al respecto. Y una de nuestras grandes responsabilidades, y hablo en primera persona, es ir reconstruyendo esa confianza. Este tipo de relación yo considero que ayuda para eso, responder las redes sociales, estar de manera muy transparente contando qué estamos haciendo, pedagógicamente explicando. Es muy importante para ir reconstruyendo esa confianza. Entonces, mi primera hipótesis es digamos, el distanciamiento a tener esa agencia de información y de datos recae en quién va a estar manejando esos datos. Yo soy defensor de ese artículo. Yo considero que una ciudad del siglo XXI, sobre todo las características de Bogotá y la región, necesita poderse planear con un manejo responsable, honesto, transparente, anonimizado de los datos. Voy a mencionar un ejemplo que en campaña estudié y que me ayudaba mucho a condensar y a entender la importancia de tener una minería de datos para poder planear bien. La Alcaldía de Madrid en España, el ayuntamiento, tiene unas alianzas con telefonía celular, empresas privadas, donde le dan en tiempo real la información de cuántos usuarios, sin dar el número de teléfono ni la identidad de la persona, solamente el dato de hay un aparato prendido de esa compañía de telefonía celular, cuánta gente ingresa a una estación de metro y cuánta gente se baja en otra estación de metro. Y de esa manera pueden ir planeando día a día, casi que hora a hora, las rutas y los trayectos y la frecuencia que deben tener los trenes para hacerle un sistema más eficiente. En Bogotá, que no tenemos todavía, es decir, estamos muy lejos de poder llegar a ese nivel de detalle, con alguna información muy básica, y en esto Alejandro estoy seguro que podría complementar muchísimo más, la administración está pudiendo determinar cuáles son las zonas de mayor o con mayor presencia de contagiados y contagiadas con COVID-19 y aislar el resto de la ciudad. Con información muy básica, ¿cierto? Aquí desafortunadamente no todos nos hemos registrado en la Corona App, no todos estamos dando nuestros datos de salud, no tenemos la información en tiempo real, pero solo con esa información básica ya podemos aislar y poder controlar en la teoría, vamos a ver si los resultados se ven en la práctica, de poder generar esas islas para evitar una mayor propagación. Yo sí considero que las ciudades deben tener esas agencias de información, siempre garantizando la transparencia, el buen manejo de los datos. Para eso hay protocolos internacionales. Pero, insisto, genera un debate grande por razones expuestas y por otras políticas también. Gracias, Martín. No sé si Susana ya regresó, pero es bien importante el asunto. Es decir,
por ejemplo, Transmilenio y los primeros contratos y los segundos negociados hacen que algunas empresas, y de pronto Susana puede trabajar sobre eso cuando nos hablaba de las APP, no se firmaron cláusulas en las cuales tienen que compartir la información. Entonces, cuando a las empresas no quieren, simplemente no le comparten el distrito la información de movilidad, y eso hace que la planeación de movilidad en la ciudad pues sea aún más difícil. Ahora que se tienen pensado o se ha planteado la necesidad de dar subsidios o de renegociar, tal vez pueda ser un buen momento para que ustedes hagan presión para que aparezcan cláusulas específicas que la información de movilidad tiene que estar libre, ¿cierto? Y no pertenecer solamente a las empresas operadoras de Transmilenio o a Recaudo Bogotá. Esa es una cláusula que tiene pocos stakeholders, tiene pocos defensores, pero sería muy importante que no acapararan esa información. No sé si Susana puede regresar. Estábamos hablando de información y territorio. Susana la veo concentrada en la otra pantalla. Efectivamente, parece que sigue concentrada en la otra pantalla. Entonces, continuemos nosotros. Martín, yo quería hacer un comentario sobre la importancia que usted señaló de los compartimientos, que tampoco se trata de rechazarlos completamente o aceptarlos. Los compartimientos son un llamado también interesante, primero porque permite la especialización, ¿cierto? Los actores dentro de un grupo, un nicho, se pueden especializar y ser expertos en un tema y realmente enfocarse. Creo que eso es una cosa que vale la pena mencionar. Y si aceptamos eso, entonces hay que hacer un llamado permanente a la coordinación. ¿Cómo hacemos para que esos compartimentos no sean barreras, sino que realmente haya movimiento y eso puede responderse en el día a día? Susana, vemos que nos estás viendo otra vez. ¿Ya puedes hablar o siguen en sesión? Sigue en sesión. Entonces, Martín, hablemos de una cosa y ojalá ahí se nos una Susana y se nos va a unir con varios temas. Mujer. Los estudiantes plantearon el tema de género, ¿cierto? Entonces, reforcemos la discusión alrededor de mujer, ¿cierto? También tenemos algunas preguntas sobre otras comunidades, pero ¿cómo ven ustedes o cómo se vio desde el Consejo? Y sabemos que ese es un tema que siempre va a tener fricciones en nuestro país. ¿Qué podemos hablar alrededor del tema de género en el plan de desarrollo y cómo se han dado esas discusiones? Lo primero es un aumento en el presupuesto de la Secretaría de la Mujer y del sector de la mujer. Lo segundo es entender que no solo por tener mayor presupuesto se van a resolver los problemas de fondo que tienen que ver con mujer y con género y con diversidad, sino sobre todo y ahí volvemos a ese término tan importante, la transversalidad. Entender que cada sector tiene una responsabilidad muy grande para incorporar a la mujer, para incorporar a los adultos mayores, para incorporar a los jóvenes, para incorporar a las personas afro, a los indígenas, a las personas de la comunidad LGBTI. En eso este plan de desarrollo yo considero que es muy explícito a lo largo y ancho de su contenido. Hay un programa en particular muy interesante que es el Sistema Distrital de Cuidado y es entender el rol que ha tenido la mujer, que tiene la mujer como esa palabra, como stakeholder. Voy a usarla en inglés, si ustedes me perdonarán, porque es que en español la palabra actor es muy fea porque es segregadora y solamente se refiere a los hombres. Stakeholder es mucho más amplio. La mujer es un stakeholder fundamental por su rol de cuidadora que ha tenido históricamente. Y este plan busca darle esa dignidad y dignificar ese rol que han tenido las mujeres. Uno de los atributos de la ciudad es que sea una ciudad cuidadora. De ahí que haya una remuneración a los oficios domésticos que nunca han sido remunerados. De ahí a que hay un plan incluso más ambicioso que son las manzanas del cuidado. Esta administración va a identificar unas zonas territoriales, unas manzanas, esa figura no jurídica menor a una UPZ, mayor a un barrio. Eso pues irá variando ya geográficamente, lo definirán en el camino, pero unas manzanas del cuidado en donde la administración llegue directamente a trabajar con la mujer, a defender a la mujer, se fortalecen las casas de justicia, campañas muy fuertes en contra del machismo, en contra de la violencia de género, en contra de la pobreza, cupos específicos para que las mujeres puedan encontrar un empleo, rubros específicos para las mujeres emprendedoras. De eso hay muchísimo, insisto, en el plan, y es uno de los ejes más importantes que tiene este plan de desarrollo. En eso creo que es
hay que apostarle fuertemente, tenemos que visibilizarlo, tenemos que hablarlo, los hombres, ser aliados de esa causa, no llegar a imponer ni a robarnos ese liderazgo, sino a acompañar y pues qué mejor que tener una mujer alcaldesa quien esté liderando este plan de desarrollo. Y lo quiero conectar con esa pregunta que usted me estaba haciendo, Diego, sobre cómo garantizar que en esa especialización y en esa división por sectores haya un rumbo común. En eso yo sí considero que prima un buen liderazgo. Una persona que tenga muy clara su visión, qué es lo que quiere, cómo lo quiere, que lo esté comunicando con su equipo de trabajo. Recuerden que Bogotá tiene 15 sectores diferentes, cada uno con su cabeza, secretario, secretaria, y de ahí la importancia de tener esa visión conjunta, ese liderazgo, de saber hacia dónde vamos, cómo vamos a llegar allá, ir haciéndole un seguimiento constante para que esa comunicación esté fluyendo. Los equipos se rompen, y usted bien lo sabe, Diego, cuando no hay comunicación entre ellos, cuando no hay un norte claro de qué es lo que se busca y qué es lo que se quiere. Cierto, Martín, muy válido y creo que ahí es muy valioso el trabajo que podemos hacer. Creo que el hecho de que la mujer conceptualmente, pero práctico y en términos presupuestales se ponga en el centro de la conversación es muy importante. Sabemos que la sociedad la construimos todas las personas que hacemos parte de ella, pero en una sociedad desigual, ¿cierto? En una sociedad que por defecto es machista, es necesario que tengamos ese acento y esa entonación para empezar a solucionar, que los hombres nos familiaricemos con la discusión, con los problemas que hemos heredado de nuestra sociedad. Recuerdo que en la administración anterior hubo problema por el famoso plan, su título para todos, ¿cierto? Sí. Y terminó siendo una mofa, una burla, ¿cierto? Y muchas veces, pero es que así es como se dice en español, y desconocíamos pues que es que nosotros utilizamos un idioma que es machista, ¿cierto? Es decir, es un idioma construido por hombres y pues claro, así se habla en español porque es un idioma que lleva construyéndose cientos de años, pero en función de una variable donde el hombre es central. Entonces, es muy importante que empecemos a entenderlo, ¿cierto? Empecemos a mejorar esos canales de comunicación y creo que ahí puede ser muy valioso. No sé si Susana ya puede regresar, yo veo que está hablando. Susana está exactamente interviniendo en la... Bueno, no, fenomenal. Miren el esfuerzo que está haciendo la concejala para estar con nosotros muy bien. Martín, hay unas preguntas específicas para usted, entonces traigamos las preguntas del público, que creo que es momento, de la audiencia, y miremoslas, ¿cierto? Nicolás Cerda pregunta una cosa que me imagino que está llena de incertidumbre, pero dice, ¿de dónde se está proponiendo que van a salir los 15 billones de pesos sobre los cuales el plan está desfinanciado? Si en realidad fuera técnico, ¿estaría presente esa desfinanciación? Cuéntenos un poco cómo se dio. Se le voy a decir todas las preguntas y usted mira cómo porque hay unas muy puntuales, ¿cierto? Andrei Rue manifestó bastante alegría por el sistema de bicicletas y dice, qué bueno el sistema de bicicletas, ¿para cuándo las veremos disponibles? ¿Cierto? Creo que ahí tenemos un elemento interesante para mencionar. Y aquí hay una específica que le preguntan a usted, concejal Martín, ¿a qué hace referencia con el término economía solidaria? ¿Cierto? Entonces, de pronto en ese orden, creo que puede ser una buena respuesta y podemos hablar de economía solidaria y quizás cuando terminamos se nos pueda unir Susana y hablamos un poco de economía solidaria y ciudad y de pronto participación. Pero entonces esas tres van específicas a usted, entonces lo escuchamos. Perfecto, Diego. ¿Quién hace esa última pregunta de economía solidaria? La última la hizo concejal Juan Felipe Montes. Juan Felipe Montes, concejal Martín, ¿a qué hace referencia con el término economía solidaria? Listo, entonces primero para responderle a Nicolás sobre la desfinanciación. Nicolás, este es quizá el lunar más grande que tiene este plan de desarrollo y es precisamente por esa coyuntura que no tiene que ver con el espíritu mismo del plan y es el coronavirus. Yo lo manifesté en una sesión que hubo a finales de la semana pasada, o el sábado incluso, y también se lo dije directamente al secretario de Hacienda, y sentimos que hay mucho optimismo por parte de la administración en creer que esta crisis una vez pase, y la crisis pasará cuando pase una de tres cosas. O existe la vacuna para el coronavirus, que no sabemos cuándo va a pasar y no depende de nosotros, que existe un remedio para la enfermedad, que desafortunadamente tampoco depende de nosotros, porque no estamos investigando científica y médicamente para ese fin, o cuando se haya infectado más del 65% de la población y haya pasado lo que llaman la inmunidad de rebaño, que eso tendría un costo
social enorme pues, por el porcentaje de muertes que hemos visto han pasado en otras ciudades, en otros países, y porque nuestro sistema hospitalario desafortunadamente es muy frágil para poderle apostar a esa estrategia. Hasta que no pase una de esas tres cosas, desafortunadamente seguiremos en una crisis que desenlaza en una crisis económica y una crisis social. La hipótesis de la administración es que una vez resolvamos este problema, va a haber un crecimiento y es una curva en V, porque baja a la recesión y apenas solucionemos todo, volvemos y crecemos a los mismos niveles que estábamos antes del coronavirus. Yo no creo en esa tesis. Yo, por el contrario, creo que se nos viene una crisis económica prolongada, extensa, fuerte, y de ahí la importancia de ajustar al máximo este plan de desarrollo con unos programas y unos proyectos que se puedan ejecutar. El Consejo le aprobó un artículo en este primer debate del plan de desarrollo, falta el segundo, a la administración en que nos pueden traer un cupo de endeudamiento y el secretario ya manifestó que nos lo van a traer al tope para que Bogotá quede en ese nivel máximo de endeudamiento. Eso es muy riesgoso para las finanzas en el mediano y largo plazo, pero sin duda es necesario para poder, por un lado, reactivar ciertos sectores de la economía, pero también para poder efectuar y llevar a cabo este plan en su mejor manera posible. Entonces, coincido, Nicolás, con su preocupación. No le tengo la respuesta técnica porque estamos en la misma página y veremos cómo caen los ingresos tributarios, no tributarios, corrientes por transferencia de la nación, que además que también va a haber una quiebra enorme en el país porque el precio del barril bajó a niveles históricos. Entonces ahí, Nicolás, hay un gran incertidumbre, un gran signo de interrogación, al cual estamos haciendo seguimiento desde ya y la oficina tiene las alertas prendidas en ese tema. Frente al sistema de bicicletas públicas que preguntaba Andrei, ese fue mi tesis de pregrado de gestión y desarrollo urbano, fue un sistema de bicicletas públicas para Bogotá, me basé en el modelo de París y Ciudad de México para hacer una ciudad. La investigación la hice en 2014 y esa investigación que yo hice de pregrado, ustedes la pueden encontrar ahí en la biblioteca de la universidad o en la página de la universidad, ya está desactualizado en términos de tecnología y que los sistemas de bicicletas públicas han modernizado y han cambiado mucho a lo largo y ancho del planeta. La administración y en el artículo no queda claro qué modelo de sistema de bicicletas públicas va a utilizar. Se lo pregunté directamente al secretario Estupiñán. Me dijo que lo primero que van a hacer es encontrar las razones por las cuales en Bogotá no funcionaron los modelos anteriores. En el 2009 o 10 se intentó con Bicivoc, un proyecto pésimo, mal pensado, mal ejecutado, que estaba desarticulado, una parte en el Virrey y otra parte en Buenaventura. Y no funcionó. Y luego el gobierno de Petro hizo un experimento un poco más aterrizado y con esa idea de prestar bicicletas, pero solo en el corredor de la séptima entre la 24 y la Plaza de Bolívar, calle 24 y Plaza de Bolívar, lo cual tampoco cumplía con ese principio de ser el viaje de última milla. ¿Cuándo las vamos a ver operando? Pues si queda en el plan de desarrollo y la administración cumple, tiene que estar para finalizar el periodo por tarde. Hay modelos en el mundo que muy rápidamente las ponen a andar y más en la coyuntura en la que estamos. Si la administración tiene la voluntad política y el secretario quiere verdaderamente sacar a andar este proyecto de bicicletas públicas y consideran que es fundamental para ayudar a mitigar los contagios de coronavirus, pues muy pronto, en máximo 2 años y medio, podríamos tener ese sistema andando. ¿Cuántas bicicletas tendremos? No sabemos porque el modelo todavía no lo han determinado. Yo sí considero que tiene que ser un amplio número de bicicletas para que tenga sentido. Si son 2.000, 3.000, 4.000 bicicletas, muy rápidamente o se pierden o se embolatan o digamos, no tiene sentido una articulación, no hay un buen uso y no tendría sentido el sistema. Tiene que haber una apuesta grande, fuerte, con un buen número de bicicletas, no me atrevería a decir el número, para que haya esa integralidad con los principios que tiene. Martín, lo interrumpo. Efectivamente, pues la ejecución se va a demorar. Creo que Susana se estaba conectando con nosotros o no. Susana, ¿ya estás con nosotros? Yo la vi que movió los audífonos de un computador a otro. Parece que todavía no, ¿cierto? Tenemos el tema de economía solidaria. ¿Por qué no lo dejamos un momento? Ahí está Susana ¿Ah? Ahí está Susana ya conectada.
Hola Susana, ¿ya te puedes unir a la conversación o siguen activos en el consejo? Tienes el micrófono apagado. Hola, ¿me escuchan? Sí, ¿ya puedes estar con Sí, nosotros? en este momento puedo estar con ustedes. Se armó un poquito de un bololo, hicimos nuestra intervención y allá ya seguirán un ratico, Bueno, entonces pero toca estar te pendientes. cuento que hemos hablado y sería interesante si nos puedes compartir. Va a ser, digamos, lo que diríamos sancocho, los españoles dicen batiburrillo, que es una mezcla aquí de todo. Tú pusiste sobre la mesa el tema de territorio y utilizamos una pregunta del profesor Alejandro Fejet para hablar de información y territorio, ¿cierto? Martín nos dio sus visiones sobre los retos que tiene la ciudad en temas de información y luego mientras esperábamos, hablamos de mujer y la importancia de poner el tema de mujer en el centro del debate. Quisiéramos escuchar esos comentarios y no tienen que ser entrelazados, los puedes tratar como temas separados, como quieras. Y lo último, antes de que llegara, que Martín ya lo iba a abordar, una persona le preguntó, concejal Martín, ¿usted qué entiende por economía solidaria? ¿Por qué no empezamos a hablar un poco de economía solidaria y tal vez tu respuesta pueda llevar a la respuesta de Martín también? Entonces te escuchamos con este popurrí de temas. Bueno, vamos a ver cómo hilamos esta mochila, a ver si estoy bien ahorita. Bueno, el tema de territorio es fundamental porque creo que en la lógica desarrollista no se tiene a la naturaleza como un actor y resulta que la naturaleza es el actor más importante en la sociedad humana. Lo que pasa es que en la lógica del antropocentrismo y en la lógica del desarrollo como paradigma de progreso hacia el consumo y a atarnos a este sistema de consumo y producción, pues al capitalismo y más en su lógica muy globalizada, pues el territorio es un recurso. Y al ser el territorio un recurso, todo es un recurso. Por eso se habla de recursos humanos, por eso se habla del recurso hídrico, por eso se habla y nos damos cuenta y al conceptualizar la vida de esa forma, se nos olvida que el planeta como ser vivo es lo que nos permite la evolución más que el desarrollo de la sociedad humana. Entonces, en un territorio complejo como en el que habitamos, que el territorio lleva millones de años en desarrollo, ese sí, en evolución, y tiene una lógica y unas características que si lográramos que nuestra sociedad y nuestra forma de vida entendiera las palabras y el lenguaje del territorio, podríamos garantizar una pervivencia armónica y evitar muchos de los problemas que precisamente el desarrollo causa. Por ejemplo, la contaminación del río Bogotá, por ejemplo, la necesidad que miles y cientos de miles de familias tengan que vivir en territorios totalmente áridos, el problema de calidad del aire que nos está enfermando, y esta pandemia ha sido una oportunidad para recordar, porque lo hemos olvidado, lo sabíamos, pero lo hemos olvidado para recordar que el principal actor de nuestra civilización es el territorio. Entonces, cuando hablamos de una planeación urbana, la ciudad realmente es una gran costra en el territorio, solo es volar por encima de ciudades como Ciudad de México o Bogotá de noche y ver cómo esto es una costra. Tenemos que regresar a una forma de aglomeración humana que permita que estemos en la lógica del territorio. ¿Eso qué significa en una planificación concreta y esto cómo se ve en el plan de desarrollo? Y además en una ciudad tan compleja, Bogotá, donde diferentes sectores son territorios diferentes. No es lo mismo vivir en Bosa que vivir en los cerros orientales. Son dos territorios totalmente diferentes. Si recordáramos o intentáramos volver a recordar el territorio, uno, por ejemplo, no construiría encima de los valles aluviales del río Bogotá o de los ríos que atraviesan nuestra ciudad o de las quebradas que hemos enterrado debajo, pero que siguen ahí. Es increíble uno ir, por ejemplo, a Vicachá, que queda muy cerca de la Universidad del Rosario, ver allá la quebrada, el nacimiento, ver cómo viene por la ciudad por ese eje ambiental y luego cómo la enterramos, ese río San Francisco, río Vicachá, y el río sigue ahí, produce agua todos los días, pero se nos olvida porque lo hemos enterrado. Entonces, me preocupa que el plan de desarrollo tiene una tensión, no incorpora esto a profundidad, sino que intenta acomodarlo,
pero forzosamente. Ahí vamos a tener un debate fuertísimo, por ejemplo, en la posibilidad de seguir construyendo en los valles aluviales y en época de cambio climático generar riesgo. Entonces, por eso digo que es una visión débil de la sustentabilidad y no vea el territorio, este plan de desarrollo, como el principal actor para las decisiones políticas. Ahora, hablemos de una apuesta que sí tiene el plan de desarrollo, y esa sí la veo transversal, la veo decidida, la veo con recursos, la veo con poder, y es el tema del empoderamiento femenino. Ese sí lo veo como una apuesta real y seria de esta alcaldía. Traen el sistema del cuidado, que creo que hila de forma muy bonita lo que han sido los servicios sociales del distrito, pero lo pone en clave de género y lo ponen en clave territorial, aunque a una escala pequeña. Este plan es poco ambicioso, es un plan muy austero y un plan conservador, diría yo. Pero bueno, esa es una apuesta real y que apoyamos. Y me habías preguntado un tercer punto, que no recuerdo ahora qué era exactamente. No te preocupes, pero muy bien las respuestas. Martín sigue ocupado, entonces tenemos tiempo. Economía solidaria. La pregunta iba por Sí. el lado de economía solidaria. Sí, entonces ahí también tenemos conceptos fuertes o débiles, pero la idea es que el trabajo de todos se aúna para generar bienestar para todos. Hoy la economía no es eso, la economía es el trabajo de todos se aúna para generar riqueza para unos pocos. Entonces, la economía solidaria quiere romper con eso, quiere romper, por ejemplo, con estructuras como los shareholders o como los dueños de las empresas a los que hay que pagarles dividendos. El dividendo en la economía solidaria es un dividendo social y se vuelve a invertir en la acción del trabajo social. Creo que la economía solidaria es hoy fundamental en este marco de pandemia. Vamos a tener en este momento el sistema por el COVID, este invisible enemigo aparente, que realmente es una respuesta de la naturaleza a nuestra incapacidad de entender sus códigos y que hoy pues hemos puesto un boomerang sobre nosotros mismos, que le hemos llamado COVID. Este virus nos ha puesto de presente la fragilidad de este sistema, sobre todo en las ciudades, que tu seguridad alimentaria dependa de unas cadenas de abastecimiento y de unas aglomeraciones, que tu seguridad hídrica, que tu posibilidad de sobrevivir dependa del comercio, pues te pone en duda realmente lo que está pasando con esta crisis económica. Paramos el sistema forzosamente y las consecuencias van a ser en Bogotá del 10 al 20% de desempleo que no habíamos visto desde la década de los 90 y aumento de la pobreza del 10 al 20%. O sea, el esfuerzo de casi 15 años se va a echar para atrás en la ciudad de Bogotá por esta pandemia, desde la perspectiva económica y social. Esto va a crear una crisis humanitaria y va a crear una crisis social. Esta crisis social vamos a tener que buscar formas de resiliencia. Y esta crisis no tiene ni comparación con lo que se está gestando vía emergencia climática. O sea, la resiliencia, el estrés al que nos va a someter la naturaleza por nuestra incapacidad de entenderla y vivir de otra forma, ya las fuerzas de la naturaleza las hemos desatado, no las podemos ya controlar y las consecuencias van a ser para todos. Entonces, en esa lógica, la economía solidaria es una respuesta que por lo menos desde la Colombia Humana, Unión Patriótica, vamos y estamos ya hablando con los activistas sociales en localidades de los barrios populares, vamos a activar como una respuesta de resiliencia a la crisis. No es posible que en la localidad de Usme toda la gente tenga que salir a trabajar todas las mañanas en un sistema inhumano como Transmilenio, para ir al norte de la ciudad, por ejemplo, a obras de construcción o para buscar empleos en la economía de bajo consumo, cuando tienen las capacidades, tienen el territorio, tienen el agua para generar una economía local que por lo menos les garantice los mínimos vitales. Y esa economía solidaria debe garantizar localmente sus mínimos vitales. Creo que es otro tema del COVID y creo que es hora de activarlo en medio de esta pandemia, porque si no la activamos, la crisis social y humanitaria se va a agravar y con ella la crisis de seguridad en la ciudad de Bogotá. Muchas gracias, Susana. ¿Por qué no hablamos, mientras tanto, de un tema que a mí me llama mucho la atención, que se ha planteado en escenarios públicos, que hacía parte de los temas que teníamos acá, y es el asunto de movilidad en la ciudad de Bogotá? Se ha propuesto que aparezca, y de hecho en la administración que usted participó también se habló, yo pienso que de manera errónea, decir que Transmilenio se volviera operador.
La propuesta que yo he escuchado ahora que suena es que aparezca un operador público. Se parece, pero no es lo mismo, y fundamentalmente porque Transmilenio conceptualmente era el ente gestor y por lo menos el encargado de la planeación, y de pronto haber mezclado esas dos cuentas nos hubiera generado problemas como lo que sucedió décadas atrás con el Instituto de Seguros Sociales, con salud y pensión o cosas por el estilo. Pero hablando de esa posibilidad de tener un operador público, imaginémonos el escenario pre-COVID, ¿cierto? La propuesta era tener un operador público para empezar a hacer de alguna forma benchmarking y empezar a reducir la captura de información que los operadores no dicen, ¿cierto? Y de alguna forma también imprimirle eficiencia al mercado, ¿cierto? Porque los mercados requieren eficiencia para funcionar bien, pero cuando ya se instauran como monopolios, a los empresarios ya no les gusta el mercado, ¿cierto? Y prefieren mantener sus privilegios. Entonces ahí es bueno que entre una empresa a hacer benchmarking y no tenemos que irnos ni a Nueva York ni a Santiago de Chile como le gustaba al anterior alcalde. Simplemente con irnos a Medellín podemos ver un experimento muy interesante de un sistema de movilidad que va creciendo siempre con función pública. Sabemos que es la única ciudad donde la flota de articulados no es de privados, sino que es de una empresa pública. Entonces ahí tenemos un buen ejemplo para ver qué puede ser interesante. La situación de COVID genera un interrogante grande, yo tengo ese interrogante, y es que en este momento el negocio, digamos, pulpo de mover personas en Bogotá se está volviendo ahora un pasivo, se le está volviendo un liability para las empresas privadas, y evidentemente sabemos cómo funcionan las empresas privadas. Cuando el negocio ya no funciona, salgamos de ese muñeco, y se les olvida que las reglas principales del capitalismo es que se les deja ganar dinero mientras asumen un riesgo, pero el riesgo implica que si les va mal, pues tienen que asumir las pérdidas. Yo quiero, Susana, que nos cuente un poco cómo ha sido el debate, qué se ha dicho en el Consejo, qué plantea la alcaldesa. Yo no sé si de pronto se quiere decir que se va a salvar Transmilenio, en realidad no se salva Transmilenio, se salvan los operadores privados. ¿Qué se ha discutido y qué nos puede compartir en este elemento que creo que es fundamental para el futuro de la movilidad en la ciudad, y sobre todo que la COVID nos va a generar unas preguntas muy grandes sobre el futuro del transporte público colectivo? Sí, de acuerdo. Mira, yo creo, se han puesto dos cosas. Me va a tocar, ya, un segundito. Es que esto, yo les quiero contar a los que nos están viendo, es que estamos en el momento más álgido de la aprobación del plan. Si no se vota hoy a las 12 de la noche y se termina de votar todo, se hunde. Entonces la tensión está alta y pues el gobierno tiende a querer acelerar pasando por encima del debate por el tiempo, y entonces la gente, los ánimos están bastante exaltados. Respondo de forma corta. Nosotras estamos de acuerdo con el operador público. Votamos positivo, pero vamos a hacer control político porque vemos señales que nos preocupan. ¿Qué nos preocupan? Que quieren hacer un operador, como usted dice, de benchmark, un poquito como entrar tímidamente. Esto es un poco también una característica de este plan, y creería que del Partido Verde, y es que anuncian grandes cosas, pero son muy tímidos, no se atreven. Y en ese no atreverse, el operador queda un poco rezagado a hacer como una especie de backup por si no funciona en algún momento los operadores privados, por si abandonan el barco, por si una concesión no se entrega. También creo que es importante dejar operar a Transmilenio directamente si hay una emergencia. Es que no, en la ciudad no se puede quedar sin transporte. Y el distrito como ente público, es más, yo les cuento una experiencia. Quito tiene una empresa maravillosa, se llama la Empresa de Pasajeros de Quito. Solo el nombre ya le dice a uno que estamos hablando de una empresa que le pertenece a la gente. Es una empresa pública y opera el 79% de la operación de Quito. Entonces, las tarifas, para la última vez que fui, costaba 1.500 pesos, mientras en Bogotá estábamos casi en 2.500 pesos, porque ese es el efecto del operador público. Pero votamos positivo porque hay que crearlo. O sea, el neoliberalismo se opone a eso, y si no lo votamos ya, eso nunca va a salir, así sea tímidamente. Pero sí queremos un operador público con garras, que por ley 80 le compita a los privados y se gane licitaciones, y ojalá lo veamos operando una troncal. Ahora, frente al tema del COVID, claro, los operadores buscan sus rentas, y ahora están a 35%, y es terrible. 2 billones de pesos están pidiendo este plan de desarrollo en plena pandemia para mantener la operación y sus rentas. La alcaldesa se ha negado a renegociar contratos por la emergencia. Nosotros pusimos en un artículo, propusimos que se pusiera la posibilidad, que está en la ley, además copiamos exactamente lo que dice la ley, para que se renegocien. Se negaron. La administración le garantiza primero las rentas a los operadores de Transmilenio,
antes que pues dejar ese recurso para otras cosas. Creo que nos toca ir cerrando porque Sí, ya... no hay ningún problema. Yo creo que podemos cerrar. Yo puse en el fondo un libro que usted me hizo pensar, Susana, que he leído en esta temporada de estar encerrado. Se llama City, Ciudad, de un autor que se llama P.D. Smith. Pero hablaba de mientras el siglo XX fue el siglo mientras destruíamos la ciudad, los grandes retos que se nos vienen en el siglo XXI van a estar en función de los cambios de la naturaleza hacia la humanidad. Así es. Como usted hablaba, la resiliencia, las erupciones, los tsunamis, el aumento de la temperatura. Ahí vamos a tener que acostumbrarnos a que la planeación de nuestra habitabilidad tiene que ser en función de esos elementos. Entonces quería compartirlo aquí con los que estamos. Cerrando, entonces yo quisiera un comentario de otra profesora de nuestro programa de gestión y desarrollo urbanos que tenemos en la Universidad del Rosario. Su nombre es Patricia Acosta, ¿cierto? Y Patricia generó unas preguntas muy interesantes que antes de que se nos vayan, yo creo que es muy importante que nos ayuden, Susana, a responderlas, sobre todo para pensar un poco en esos escenarios que nosotros no tenemos la posibilidad de verlos tan bien como ustedes los ven por estar todo el día en el consejo. La presentación pública, son 3 preguntas, las voy a leer rápidamente porque creo que todas valen la pena en un conjunto, es en esencia la misma. La presentación pública del plan por parte de la alcaldesa lo asemeja como un paquete de obras públicas para impulsar el empleo y la economía, ¿cierto? Ella menciona que podríamos decir como un New Deal, si lo pensáramos como lo que sucedió en algún momento. Creo que de pronto puede ser difícil esa comparación, pero vamos a la pregunta. ¿Ven los concejales formas de apoyar a la administración para que la nación cumpla sus compromisos de cofinanciación en megaobras con Bogotá? Ahí la pregunta alrededor de nación, distrito y esa, digamos, relación que se ha venido teniendo. Sería importante escucharlas y cómo ustedes nos pueden aportar. ¿Piensa usted que hay voluntad política en el Consejo para apoyar la administración en la introducción de nuevas estrategias propuestas para ampliar la fuente de recursos para ejecutar el plan? Y finalmente, el control político, lamentablemente, no solamente en Bogotá, y creo que Susana lo vivió, sino en todas las ciudades del país, se ha utilizado históricamente mal para hacer oposición o mal llamada o mal manejada oposición, empantanando a las entidades y bloqueando a las directivas, atendiendo citaciones de consejo. La pregunta, frente a esta situación que vivimos, ¿ustedes perciben que ese conjunto de personas que están con ustedes en el consejo, habrá posibilidades de un pacto por un cambio de esa cultura de control político y que sustancialmente permitan apoyar las estrategias del plan? ¿Ustedes cómo ven si hay voluntad realmente de apoyar el gobierno o si todavía pesan esas dinámicas que se generan y se convierten en lastres negativos para la administración de una ciudad? Sí, de acuerdo. Bueno, es interesante porque voy a empezar por esa última, yo tuve la oportunidad de estar del lado de allá, que era ser funcionaria pública de control político y también al mismo tiempo ser ahora concejal de Bogotá, estar en los dos lados. Quiero decir 2 cosas. Primero, hay unas reglas de funcionamiento del consejo que hacen que se tenga que someter 20 sesiones al mes, sí o sí. ¿Por qué? Pues porque a los concejales le pagan por sesión y aquí no estamos, por ejemplo, nosotros no somos funcionarios con todas las garantías laborales, no tenemos pensión, ni nada, no es un contrato, digamos, estable, simplemente pagan por sesión, como una especie de contrato por servicios, y son 20 sesiones. 20 sesiones es un montón de sesiones en comisiones y en plenaria. Hay una forma del reglamento del Consejo que no facilita que sean más expeditas las sesiones, y este reglamento nuevo que tenemos hace que nuestras sesiones puedan durar 7 horas. Entonces, claro, eso es muy intenso, pero me parece que este consejo en particular es un consejo muy técnico. Yo sufrí un consejo como funcionaria chantajista, un consejo totalmente en oposición, pero no en una oposición política, sino en una posición de intereses para sabotear. Fue muy difícil. Yo viví 4 años, medio tiempo sentada en el consejo, y yo juré que jamás iba a volver a entrar a ese recinto, y pues tuve esta oportunidad de ser candidata ahora y ahora ser concejal en un consejo muy renovado. Veo un consejo técnico, veo un consejo capaz, veo un consejo con todos los intereses de la ciudad y sentados, que para eso es la democracia.
Y me parece que es muy importante hacer control político. Me ha sorprendido que ahorita en el plan le han dado demasiado gabelas a la administración. No debe tener el alcalde tanto poder, y creo que es importante para la democracia tener esa deliberación. Debemos hacer es más bien el consejo más público, que las discusiones se conozcan y que el debate político aflore como se está dando, que ha sido una buena experiencia. Sobre el tema de las obras con la nación, me parece que las obras con la nación son bastante riesgosas, porque es que estamos en una recesión económica con altísima incertidumbre. Es muy posible que si el peso se devalúa hasta cierto nivel, el metro se congele. Es muy posible que la nación tenga que responder a otras prioridades y los recursos se congelen y las obras se aplacen. ¿Por qué es esto preocupante? Porque la apuesta principal de reactivación económica, o una de las más importantes de la alcaldesa, es la obra pública a través de estos grandes proyectos. Nosotros hemos sido críticas desde qué perspectiva. ¿Quiénes son los que se van a llevar? Sí, se genera empleo, pero estas grandes troncales son más intensivas en capital que en empleo, o las losas se hacen por fuera, las estructuras se hacen. Y además que las obras públicas están enfatizando el modelo Transmilenio, que nos parece insostenible. Entonces nosotros proponíamos que parte de eso, no todo, pero parte de eso, empoderara más bien obras locales para mejorar los barrios, vías locales. La malla vial de Bogotá tiene un retraso inmenso que cuesta 10 billones, casi lo mismo que cuesta el metro, cuesta arreglar la malla vial local de Bogotá. Podría ser una excelente oportunidad de meterle acelerador eso y crear empleo local. Crear, por ejemplo, tienen un plan terrazas que es crear vivienda popular con la gente, con bancos de materiales, pero lo tienen como un piloto. Realmente la propuesta debería ser que eso fuera un megaproyecto, que multiplicaran por 10 ese programa y generaran empleo local ya hoy para mejorar las casas de la gente, los barrios de la gente. Sí hay de eso, pero nosotros pensamos, y la transición climática, un programa de reforestación masivo, ambicioso, que también generara empleo, vigías ambientales desde las localidades, agricultura, todo lo rural, empoderar todo eso que nos ayuda en la transición climática como forma de reactivación económica. Es lo que los progresistas americanos llaman el Green New Deal, y yo creo que esa era más una opción para Bogotá. Se puede obviamente tener también parte de las obras grandes, pero creo que la apuesta principal se quedó en las grandes obras y en el crédito para sostener a las MIPYMES. Nosotros pedíamos subsidios directos de emergencia a las MIPYMES, sin embargo se quedó en crédito. Susana, yo veo que no vuelve Martín. Sí. Creo, no, si él ya está entregado a una llamada telefónica en el celular. Entonces, yo creería que hemos cumplido un barrido muy interesante de las preguntas. Se nos quedaron sobre el tintero alguna que siento yo que siempre se queda, y tal vez en el plan de desarrollo también lo vemos, y si quieres comentar al cerrar, te agradeceríamos. Es el tema metropolitano, ¿cierto? Bogotá no ha podido asumir el tema metropolitano con la madurez y la rigurosidad que se merece. Hay ciudades que ya han caminado ese camino y lo hacen mejor, por lo menos entienden de qué se trata el tema. Medellín o Bucaramanga, incluso en algo Barranquilla, y de hecho las obras de los sistemas integrados de transporte sirvieron para que se fortalecieran esos escenarios de coordinación, pero Bogotá ahí como que pedalea y pedalea y pedalea, y estamos ante una megaciudad, tenemos una ciudad-región, y todavía no se logran tener unos escenarios funcionales de coordinación. Entonces ahí nos queda tema para cortar. Si quieres comentar lo que has visto en el plan de desarrollo, con eso cerramos. Muchas gracias por este periodo con tanta presión, con tantos llamados, con tanto compromiso allá en el Consejo, habernos regalado el tiempo, y agradecerle al Consejo Estudiantil del Programa de Gestión y Desarrollo Urbanos de la Universidad del Rosario. Nos encanta hablar de estos temas. Como Martín lo dijo, nuestros egresados trabajan en el sector público, en el sector privado, son consultores, algunos incluso están en este momento por ONU Habitat, y de alguna forma ese pequeño programa está empezando a irrigar los temas urbanos en el país y fuera de él. Entonces, muchas gracias. No sé si Martín regresó. Susana, te escuchamos y vamos despidiéndonos. Bueno, no, agradecerles. Sí, hay una apuesta regional interesante, más que una apuesta, porque otros gobiernos han tenido esa apuesta, es un contexto político que favorece, pero entonces ahí nos preocupan los actores de ese contexto político. Tenemos detrás el exgobernador de Cundinamarca, su pupilo actual, bueno, y Pro Bogotá, que si bien me parece que el sector empresarial debe apoyar en el avance de la ciudad, en la visión de la ciudad, no pueden ser el actor privilegiado. Creo que el proyecto que está en el Congreso es más un proyecto de Pro Bogotá.
la alcaldía la vemos reunida con los alcaldes, eso nos parece muy bien, que la coordinación se dé, pero quién está jalonando esto y quién se queda detrás. Y vamos a hacer una lucha dura para que se escuche a los campesinos de la región, para que se escuche a los que cuidan el agua en la región, los acueductos comunitarios, para que se escuche a los jóvenes, para que se escuche a los ambientalistas y no se nos quede simplemente en un acuerdo de élites políticas con gremios en términos de la región, que no sería suficiente. Es importante, pero no es suficiente. Yo me despido, les agradezco, cuenten conmigo, me encantan los debates académicos, me encanta acompañarlos, esperemos poderlo planificar en periodos un poquito de menos intensidad y les agradezco, tengo que volarme de vuelta a la sesión y pudimos hacerlo gracias a la virtualidad, seguro podremos hacer muchas más cosas. Muchas gracias por la invitación. Susana, muchísimas gracias. Es cierto, es decir, muchas veces se cree que la solución regional es un distrito, es una figura, pero en realidad está llena de complejidad y requiere soluciones versátiles, inteligentes y pensando siempre en la palabra coordinación y ver cómo los actores coordinan. Entonces, muchas gracias, un saludo especial y con esto terminamos. Agradecemos a todos los asistentes a este evento y saben que desde el Programa de Gestión y Desarrollo Urbanos estamos constantemente organizando este tipo de seminarios. Hace poco tuvimos uno sobre ciudad y migración y de hecho tenemos un curso grande en julio sobre ciudad y migración. Para aquellos que estén interesados pueden buscar nuestras páginas web, nuestras redes y enterarse de qué vamos a hacer en el curso de verano, abierto para todo el mundo, sin importar dónde estén. Y entonces va a ser un tema muy interesante hablar de la migración y la ciudad. Entonces, muchas gracias a ustedes, concejales, a los otros concejales que también se comprometieron en venir y no pudieron. Les agradecemos porque sabemos que no pudieron por sus responsabilidades en el consejo y estamos en contacto permanente. Entonces, un saludo. Muchas gracias. Vale, chao a todos, muchísimas gracias, un placer.